Buenas tardes amigos, soy Freddy Martínez Pérez. Solo para informarles en forma de plática lo siguiente. Las fachas disculpen, estoy cómodamente en mi propia casa. Bueno, no mi propia casa, es una casa que rento y que pronto, en unos cuantos días, dejaré para ir a vivir a otra ciudad y otro lugar. Pero quisiera decirles que no sé si sepan ustedes que yo soy el macromista positivo de este país y de este planeta. Quiere decir que mi psiquis, al ver algo agradable, una mujer, un juego, una actitud agradable, una cosa bonita, un auto bonito, a lo mejor una casa bonita, un paisaje bello, eso mismo es macromizado en todas partes del planeta, en todos los medios de comunicación, de televisivos, radiales y de internet y de toda índole. También soy el macromista positivo psicológico. O sea, quiere decir que es ese impacto psicológico que al ver a una mujer me causa simpatía, decir, ay, qué simpática persona, qué bonita persona, se traduce en un gol o en un punto ganado o en un touchdown o en cualquier otra anotación de cualquier deporte, llámese como se llame el deporte. Por este motivo muchas personas quieren suplantarme porque muchísimas personas lo saben ya. Desde mis 15 años yo me di cuenta por medio del conocimiento hermético superior y lo pude corroborar por experiencia propia, pero desde los 9 años tenía yo nociones de ellos sin tener el conocimiento hermético superior. Bueno, como todos quieren suplantarme por este don extraordinario, increíble para muchos, pero real, pues mucha gente se enteraron de esto y en un momento pues quisieron entablar algún tipo de relación con esta persona, ya fuera laboral, ya fuera sentimental, ya fuera deportiva o de cualquier otro índole, económica, de negocios, XXX, porque yo no soy una persona rica, ni soy una persona importante, ni famosa, pero pues alguna vez he tenido un negocito, o algunas veces tenido que acudir a hacer compras de mayoreo en alguna parte. Entonces, estas suplantaciones comenzaron allá en el año 1985 con alguien que yo nombro en principio Hernandote, porque era esposa de una mujer apellidada era esposo de una mujer apellidada Hernández, y después fue conocido como el Andramelec, porque fue una investigación en los planos superiores y en los planos inferiores donde obtuve ese nombre de esa persona que es de tipo inferior. Esa persona ya no existe hoy en día, murió porque contaba con más de 80 años. Cuando empezó a entrar en mi vida a los 15 años, él tenía arriba de 40 años. Falleció hace poquito, hace 2, 3 años. Bueno, ese Andrés que empezó a hacer la suplantación porque yo era casi un niño de 15 años, entonces él decía ser mi padre y la esposa decía ser mi madre. Y 2 hijas que tenía, porque no tenía hijos, decían ser mis hermanas, pero él no tenía hijos varones. Tenía unos sobrinos varones que no vivían en la misma colonia donde yo vivía, porque ellos vivían así. Yo vivía aquí y ellos vivían exactamente enfrente. Y ellos se la pasaban desde la ventana espiando a esas personas, porque obtuvieron, cuando nosotros llegamos allá a los 15 años, obtuvieron una relación amistosa sin llegar a ser unos grandes amigos. Y se enteraron de que estábamos algunos de nosotros dentro del conocimiento superior hermético y quisieron observar si verdaderamente lo que nosotros pregonábamos era cierto, cómo vivíamos, qué hacíamos todo el día, en qué nos divertíamos, y nos comenzaron a seguir a todas partes, a la escuela, a los deportes, al trabajo, al súper, al cine, a donde quiera que íbamos para observarnos, a ver cuál era nuestro comportamiento y al mismo tiempo observar los efectos macrómicos dentro de las televisoras de todo el mundo y cualquier acto o show nacional, internacional o hasta local. De esta
esta forma ellos pudieron darse cuenta de que esto era real, que era verdadero. Decidieron inventar que él era mi padre y que ella mi madre y que esas eran mis dos hermanas, pero en realidad tenían varios sobrinos que se apellidaban López. En aquel lejano año de 1985 no conocía yo a esas personas que eran sobrinos del Andramelec, del Hernández y del Hernández, no los conocía, pero eran unos primos apellidados López. Eran su mayoría tez morena, pero mucho más oscura que mi piel, y realmente a unos totalmente negros, de los que llamamos vulgarmente negros, o como llamamos a algunas personas güeros o morenos, pero ellos eran negros. Y entonces, no teniendo dentro de un rato algún pretexto para decir que era mi padre, porque yo hacía ver que no era mi padre, sino que yo tenía mis padres propios, pues él inmiscuyó a sus sobrinos y le dijo al sobrino que tenía más o menos mi edad que dijera que era yo. Ese tiempo era igual delgado, igual que yo, tenía facciones similares, morena, oscura, porque yo estaba trabajando y estudiando y pasaba mucho tiempo en el sol jugando o laborando, y mi tez era mucho más oscura que esta. Y le dijo que se hiciera pasar por mí, y así nació el Andramelec I, que en aquel entonces tenía la misma edad que yo. Al mismo tiempo le dijo a otro sobrino que vivía en otra colonia, ambos vivían en otras colonias de una ciudad cercana que se llama Villahermosa. Estos López Hernández no tienen que ver con los apellidos del presidente actual de la República, que también es del estado de Tabasco, pero son otros Hernández y otros López. Tampoco tienen que ver con unos Hernández que sí son familiares míos, pero hace apenas de unos 12 años para acá. Estos López Hernández son de hace 40 años. Entonces otro López era un hombre totalmente negro, un poquito más grande de edad que yo, en aquel entonces 2 o 3 años más grande. Así nació el Andramelec II, o conocido como hoy en día como Egonote. Posteriormente nació otro suplantador que también era sobrino del apellidado López, que era de mi misma tono de piel, solo que un poquito más alto, y ese era, sí, parecido a mí, y así nació el Suflantote. En realidad es Andramelec III, ¿verdad? Pero nos conocemos mejor como Suflantote. Así nacieron los 4 primeros suplantadores, o 5 si contamos a la señora, porque la señora decía ser mi madre, porque yo tenía mi propia madre y el señor decía ser mi padre. Nacieron los primeros 1, 2, 3, 4, 5 suplantadores dentro de mi familia. 3 de ellos me suplantaban a mí. Y estos implementaron ese sistema de ir suplantando. ¿Por qué? Porque los políticos de aquella época, que eran políticos de bajo renombre, que solían llegar a las colonias a obtener adeptos y votos, pues conocían ya a esta persona. Entonces ellos pretendían obtener dividendos o consiguiendo trabajos en dependencias o en el gobierno, o algunos beneficios como estar encargados de la repartición de las despensas en las colonias, de materiales y todas esas cosas, que lo lograron. Y de ahí, desgraciadamente, como sucedía en aquellos tiempos, pues esos materiales no llegaban a donde debían llegar, esas despensas tampoco, y así fueron obteniendo beneficios. Pues este sistema fue implementado hoy en día. Después de 40 años hay miles de suplantadores que realizan las mismas labores, y peores aún. Como hay políticos a nivel nacional que me conocen, que saben de mi don extraordinario, obviamente los artistas de todo el mundo lo saben, las personas conscientes, verdaderas de todo el mundo lo saben, pero los empresarios de todo este país también lo saben. Entonces ellos pretenden sacar todo tipo de provechos, económico en trabajos, económico recomendando a trabajadores, obteniendo precios para negocios, obteniendo dinero como solventación, pero esto ya mediante estafa, fingiendo ser yo, y pedir una ayuda porque estoy muy necesitado, entonces yo necesito
un negocio para poder vivir bien, XX. Y lo mismo pasa en el caso de para obtención de mujeres. Hoy en día nadie es capaz de obtener una mujer conquistándola de frente, francamente, con voz propia, con sentimiento, con verdad y franqueza. Necesitan suplantarme porque las mujeres de este país saben de mí e inventan que yo ando ansiosamente buscando una esposa y estoy sufriendo por no tenerla. Como necesito ansiosamente una esposa y ellos saben y me conocen de mi don, pues envían a mujeres para a ver si yo me quedo con alguna de ellas. Pero yo no pido ninguna mujer que me envíen a mí, lo piden los suplantadores. Y entonces todos los suplantadores hacen provecho de todas estas mujeres, las engañan de algún modo, además de hacerles trabajos de magia sexual negra, todo tipo de cosas que tienen que ver con curanderos, con brujos, con hechiceros y todo ese tipo de cosas que son ajenas al conocimiento y van en contra del conocimiento superior hermético. Pusieron ruido porque están escuchando que estoy hablando y tratan de opacar mi información. Entonces, estas personas están dedicadas a eso, a estafar, a entrampar mujeres, a entrampar hombres de dinero y mujeres de dinero para casarlas con sus hijos, con sus hijas, con sus primos, con sus primas, a conseguir dinero como apoyo para poner negocios de todo tipo, a conseguir influencia para poder entrar a trabajar en dependencias o en empresas importantes donde pagan un buen dinero. Pero últimamente llegaron a lo peor. Hace de 10 años para acá implementaron unas actividades conocidas como empasaciones que obligan a las personas de todas estas ciudades del sureste de este estado, de este país más bien, que para obtener trabajo tienen que acudir a un empasamiento en un lugar llamado Playa Azul o El Milagro, que son dos colonias, digamos, que de esas de reciente creación, que se llaman irregulares, que todavía tienen muchos lotes baldíos, mucho monte, muchas casas sin hacer, sin terminar, en donde van a tener sexo al aire libre con un hombre o alguna mujer para poder ser aceptados dentro de un empleo, y si no lo haces simplemente no tienes trabajo. Todo eso están haciendo que esas personas se llaman empornaciones, pero hay unos que los llevan a hacer ese acto sexual de empornación para casarlos y piden a cambio 100,000 pesos, pero 100,000 pesos para que el matrimonio viva bien, porque el hombre suele ser yo siempre. O si no se casan por la iglesia, nada más se juntan en unión libre, pues piden 50,000 pesos porque es el pobre Freddy, ese es mi nombre, que está muy pobrecito y se está casando y necesita cuando menos una lanita para empezar su matrimonio. Todas esas terribles bestialidades y mentiras dicen los suplantadores. Lo mismo, hay otras cosas que son aún peor. Utilizan la prostitución de bajo nivel o de alto nivel, esto es, personas, mujeres que van a realizar actos informativos para el pasamiento a trabajos, pero que le cobran a la persona por hacerle el pasamiento sexual, digamos que 500 pesos o 1,000 pesos, ¿no? Pero hay de más nivel, porque aquí hay niveles, hay de caché, ¿no? Entonces llegan los mujerotes de lujo a hacer los empasamientos para los que quieren sus trabajotes de jefazo en cualquier empresa. Te cobran 5,000 o 10,000 pesos por hacerle el pasamiento a uno de los que quiere ser de los jefes de estas empresas en estas ciudades. Como yo hago conocer todo esto con mi familia al principio desde hace casi 30 años, después con los amigos desde hace más de 25 años, pues me atacan regularmente para evitar que yo pueda tener una relación, aunque sea de amistad, con alguien y no pueda yo estarles platicando todo lo que yo puedo, lo que yo veo, lo que me sucede y lo que me hacen alrededor de mí. Es tratar de ocultarme, tratar de evitar que si las personas vienen de otras colonias, otras ciudades, puedan saber que yo estoy aquí, que yo vivo aquí y que mi nombre es Freddy Martínez Pérez y que soy el que ellos conocieron en otro lugar, ya sea en otra ciudad o en otra colonia, y que estos me ocultan para decir que son ellos.
todas esas cosas tan malvadas están sucediendo en estas ciudades, por eso yo estoy obligado y me veo obligado a informarles. Pero más aún, últimamente hay empazamientos para darle trabajo a los homosexuales. Entonces van a hacer actos informativos de homosexualismo en aquellos mismos lugares o en los complejos de la Cangrejera, Morelos y Pajaritos. Obviamente no adentro, en los alrededores, en las afueras, donde hay monte, donde hay oscuridad, en las noches o en las madrugadas. Pero dentro de eso, si alguien suele quejarse, pues es el que quiere llegar a ver qué está pasando, es atrapado y es violado, sea mujer, sea hombre, sea niño, sea niña. Son violados literalmente como lo hacen los delincuentes en la vida real. Y lamentablemente estas personas son protegidas por algunos malos policías, por algunos malos militares y hasta por algunos malos mandos de estas mismas policías y militares que les tapan todas estas clases de desviaciones sexuales, de ilícitos a muchísimas personas que dicen ser los líderes, porque dicen ser yo y encargados de trabajar a los demás, encargados de pasar a los demás, encargados de una colonia entera, de ver quién tiene trabajo, quién no tiene, encargados de una ciudad, encargados de una empresa, de ver quién necesita hacer un pasamiento cada semana, porque aparte tienes que hacerlo cada semana en muchas ocasiones, porque si no, no conservas el trabajo. Perdón, todas estas cosas están sucediendo, pero para colmo, hay quienes dicen soy yo y acuden a esos lugares de la Playa Azul del Milagro en Villa Allende, es un pueblito pegado aquí a la Coatzacoalcos, o a las emporneses llamadas de allá de los complejos petroquímicos, para decir que como son yo, pues ellos tienen el derecho de darle a todas las mujeres que tienen trabajo y así pasarlas para que les puedan proporcionar trabajo en cualquier empresa de estas ciudades, y así hacen toda una diversión y un abuso de toda mujer de estas ciudades. Es algo inconcebible y yo ya no puedo callar y tengo que informarlo de esta forma, con video, gracias a las redes, gracias al internet, porque anteriormente lo estaba yo haciendo de forma escrita por las redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, TikTok y Twitter. Pero ya me decidí a hacerlo de una vez así, porque ya es algo insoportable. Hasta la misma puerta de mi casa llegan los suplantadores a pararse para que si pasa una mujer o unas personas importantes, en vez de verme a mí, lo vean a él y piensen que él es yo, y él corra a las informaciones o a las enopornaciones de los complejos a pedir que se le envíen mujeres, porque él va a empezar a todos, a todas las mujeres que quieran trabajo. Pero aún más, todavía me achacan que yo voy a empezar a todos los homosexuales de las ciudades para proporcionarles trabajos en las empresas de esta ciudad, o sea, hacer actos sexuales de homosexualismo, y todavía cobro por todo ello. Como esto es inconcebible, les estoy informando. Dios quiera que no les pase nada a ustedes, porque traen gente de todas las ciudades, no importa que sea Tijuana o Tampico, de todas partes. Bueno, me despido de ustedes deseándoles lo mejor y hasta la próxima.